Swung on, fly ball, deep right field. They've done it again. Los Atléticos de Oakland no siempre fueron un equipo olvidado. Antes de que el estadio se sintiera vacío, antes de que la conversación girara en torno a mudanzas y pérdidas, hubo una época en la que Oakland representaba algo distinto, algo incómodo para el resto de la liga. No eran el equipo más rico, no tenían el estadio más moderno y no contaban con las estrellas más mediáticas, pero encontraban la forma de ganar. A principios de los 2000, los Athletics encadenaron rachas que parecían improbables, juegos que en papel estaban perdidos, pero que terminaban en victoria. Era como si el equipo operara bajo una lógica distinta, una donde la intuición y la necesidad se mezclaban con una precisión casi matemática. Porque Oakland no tenía opción, mientras otros equipos podían equivocarse, como firmar jugadores malos o gastar de más y seguir compitiendo. Oakland, no. Cada decisión importaba. Cada error costaba más. Y eso moldeó su identidad. El equipo no solo jugaba béisbol, sobrevivía dentro de él. Pero incluso en medio de esas rachas, de esas victorias que parecían desafiar la lógica, había una sensación constante de fragilidad, como si todo pudiera desaparecer en cualquier momento. Porque en Oakland, el éxito nunca fue garantía de estabilidad. Era solo una pausa. En ese contexto aparece una idea que cambiaría la forma de entender el juego. No era vistosa, no era popular y definitivamente no era romántica. Pero funcionaba. La estrategia Moneyball. Impulsada por Billy Beane, esta filosofía partía de una premisa simple pero incómoda. El béisbol estaba mal evaluado. Los equipos tradicionales buscaban talento donde siempre lo habían buscado, en la apariencia física, en el estilo o en los mismos scouts. Pero Beane y su equipo decidieron mirar en otro lugar, en los números, en estadísticas ignoradas, en patrones invisibles para la mayoría. Jugadores que nadie quería porque no encajaban en el molde, pero que producían resultados. Era una forma de hackear el sistema. Mientras los Yankees de Nueva York acumulaban estrellas con contratos millonarios, Oakland armaba un equipo con piezas descartadas. Jugadores que, por separado, parecían insuficientes, pero que juntos creaban algo competitivo. Era una especie de alquimia moderna. Convertir lo subestimado en ventaja y convertir la escasez en estrategia. Pero más allá de ganar partidos, había algo más profundo. Moneyball era una declaración. Una forma de decir, no necesitas ser el más rico para competir. Si entiendes, mejor el juego. Y durante un tiempo, funcionó. No solo competían, incomodaban. Obligaban al resto de la liga a cuestionarse, a adaptarse y a cambiar. Pero incluso, las revoluciones tienen fecha de caducidad. El problema es que cuando cambias el juego eventualmente te alcanza. Las ideas de Moneyball dejaron de ser exclusivas. Otros equipos empezaron a adoptar el mismo enfoque, pero con algo que Oakland no tenía: dinero. De repente ya no era una ventaja competir con inteligencia, porque todos lo hacían. Y cuando todos juegan bien, gana el que tiene más recursos. Y los Oakland Athletics empezaron a quedarse atrás. Las victorias se volvían más escasas, las temporadas exitosas menos frecuentes, la narrativa romántica comenzó a desgastarse. Y el equipo pasó de ser una historia inspiradora a convertirse en una historia repetida. Reconstrucción, promesas, paciencia. Año tras año. Hasta que, eventualmente, llegó el punto más bajo. El peor equipo de la liga. Pero el declive no era solo deportivo, era estructural. El Oakland Coliseum, alguna vez lleno de vida, se convirtió en símbolo de abandono. Instalaciones obsoletas, problemas de infraestructura, una experiencia que ya no competía con el resto de la liga. Ir al estadio dejó de ser una celebración para convertirse en un recordatorio de lo que el equipo era y de lo que ya no podía ser. Y mientras eso ocurría,
la ciudad empezaba a cambiar. Los Oakland Raiders, que jugaban en el mismo estadio, se fueron a Las Vegas. Los Golden State Warriors, que jugaban cruzando la calle, se fueron a San Francisco. Uno por uno, como piezas que se retiran de un tablero. Oakland, que alguna vez tuvo 3 equipos profesionales, empezó a vaciarse. Y con cada salida, la presión sobre los Athletics crecía, porque ya no era solo un equipo más, era el último que quedaba. Y entonces lo inevitable empieza a tomar forma. Durante años la conversación giró en torno a posibles soluciones. Un nuevo estadio, inversión, negociaciones con la ciudad, con intentos de mantener al equipo donde pertenecía. Pero ninguna de esas opciones se concretó. Y poco a poco la narrativa cambió. Ya no se trataba de cómo quedarse, sino de cuándo irse. Hasta que, finalmente, la decisión se hizo oficial. Los Oakland Athletics se mudarían a Las Vegas. En papel, era una decisión lógica. Un mercado nuevo, un estadio moderno, más ingresos, más estabilidad. Pero las decisiones lógicas no siempre son las más humanas. Porque cuando un equipo se muda, no solo cambia de ciudad, abandona una historia. Décadas de recuerdos, generaciones de aficiones, momentos que no se pueden trasladar. El béisbol, como muchos deportes, no vive solo en el presente. Vive en la memoria colectiva, en las historias que cuentan entre padres e hijos, en las noches que se repiten como un ritual. Y todo eso no se empaca en una mudanza. Para la liga era un movimiento estratégico, para los dueños una inversión, pero para Oakland una pérdida definitiva. Y al final, la historia termina de una forma silenciosa, sin un último gran triunfo, sin un cierre épico. Solo se apaga. Oakland se quedó sin los Raiders, Oakland se quedó sin los Golden State Warriors, y ahora Oakland se quedaban sin los Atléticos. Una ciudad que alguna vez fue hogar de 3 franquicias profesionales se quedó sin ninguna. Y eso cambia algo, no solo en el panorama deportivo, sino en la identidad de la ciudad. Porque los equipos no solo son entretenimiento, son puntos de encuentro, son símbolos. Son una forma de decir, esto es lo que somos. Y cuando desaparecen, dejan un vacío que no se llena fácilmente. Lo que queda en Oakland no son los equipos, son los recuerdos, las rachas improbables, las noches en el Coliseum, la sensación de que, por un momento, podían competir contra cualquiera, e incluso sin tenerlo todo. Y quizá ahí está el verdadero legado. No en los títulos, no en los números, sino en la idea. Esa idea de que el juego podía entenderse diferente, de que la desventaja no era una condena, sino un punto de partida. Pero incluso las ideas más poderosas necesitan un lugar donde existir. Y cuando ese lugar desaparece, solo queda la historia. Una historia sobre cómo un equipo pequeño desafió a un sistema más grande, sobre cómo una ciudad luchó por mantener lo que lo definía, y sobre cómo, al final, no todo se puede salvar.